Dios te bendiga. Te habla el pastor Reyes Acosta. Quiero saludar a la iglesia Campamento de Vida y a todos sus seguidores, a todos los hermanos que han hecho desde su canal de la iglesia una fuente de bendición, un lugar donde se alimentan. Hoy quiero compartir dentro de esta serie que el hermano ha denominado Los Dichos de tu Boca. Quiero compartirles una palabra que está en el libro de San Mateo, gloria a Dios, capítulo 26, verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Esta historia fascinante que es la oración, algunos la conocen como la agonía en el Getsemaní, nos llama la atención porque es un preparativo para el sufrimiento físico que Jesús iba a pasar. Y eso nos enseña a nosotros muchas cosas. Estamos pasando un tiempo de pandemia, un tiempo de dolor, un tiempo de angustia. Pero muchos de nosotros, los hijos de Dios, nos sentimos atribulados, acongojados, desamparados. Cuando Dios, hermano, aleluya, está con nosotros, cuando Dios ha prometido que siempre estará con nosotros. Y analizando las cosas, analizando las situaciones que a veces los cristianos pasamos, he llegado a la conclusión que muchos de nosotros los cristianos nos sentimos acongojados, nos sentimos desamparados, tristes, nos sentimos solos, simplemente porque no echamos mano de la oración, no echamos mano de aquella herramienta que Dios nos ha dado, que es la oración. El apóstol Pablo, hablando en una de sus cartas a los filipenses, Pablo estaba diciendo: no os afanéis, no os turbéis, no se espanten, no se pongan miedosos. Antes sean conocidas delante de nuestro Dios vuestras peticiones con toda oración y súplica. El problema muchas veces de los cristianos de hoy en nuestros días es que no aprendemos a orar, es que no le damos importancia a orar. A veces los cristianos no le damos ese lugar a la oración. Nosotros, hermano, aleluya, simplemente queremos caminar hacia adelante, pero sin orar. No entendemos que la oración, cuando oramos, realmente nos vemos a nosotros mismos tal como somos. Cuando oramos realmente, cuando usted se mete con Dios, cuando usted tiene un tiempo de oración con Dios, usted mira realmente cómo es usted, cuánto necesita de Dios, cuánta falta le hace Dios en usted. Y a veces, por eso es que a veces nos sentimos atribulados, desorientados en medio de la necesidad. No podemos tapar el sol con un dedo, no podemos negar que no hay problema, no podemos negar que no hay dolor, que no hay enfermedad. Sé que hay mucha necesidad, pero el Hijo de Dios tiene a su alcance la herramienta de la oración. El Señor Jesús, antes de ir al Gólgota, antes de sufrir por nosotros físicamente, antes de sufrir aquellos latigazos, antes de pasar eso, pasó por el huerto del Getsemaní. Y hay algo que a mí me llama la atención, porque Getsemaní significa prensa de aceite. Getsemaní significa prensa de aceite. En otras palabras, Jesús dice que iba a ese huerto a orar, iba a prensar aceite, necesitaba la gracia, necesitaba el poder, necesitaba la bendición de su Padre, porque tenía que llevar adelante ese trabajo de la redención del hombre. Hermanos, en este día usted puede estar pasando momentos difíciles, la iglesia puede estar pasando momentos difíciles, pero la iglesia, las familias, los hombres, las mujeres de Dios no pueden esquivar el Getsemaní. No podemos ir al Gólgota, no podemos pasar sufrimiento, no podemos pasar necesidad si no pasamos primero por el Getsemaní. No pretenda pasar el sufrimiento sin orar, no pretenda pasar los días amargos sin doblar la rodilla, pero de verdad, la Biblia dice que en el huerto del Getsemaní hubieron discípulos que se durmieron, discípulos que antes le dijeron: maestro, nosotros vamos a la cruz contigo, no te preocupes, no te vamos a abandonar. Pero cuando vino el problema, ellos lo abandonaron. ¿Sabe por qué?
Porque no pasaron el Getsemaní como lo tenían que pasar. Hay cristianos en nuestros días que no aprenden a pasar el Getsemaní y quieren pasar el sufrimiento. Y cuando viene el sufrimiento, entonces viene la agonía, viene la destrucción, viene el desaliento, y entonces botan todo porque no han pasado el Getsemaní, porque no han pasado el Getsemaní. Es tiempo que la iglesia aprenda que si nosotros si vamos a ser victoriosos en medio de la angustia, en medio de la necesidad, tenemos que aprender a prensar aceite. Iglesia de Cristo, es tiempo de prensar aceite. Solo no podemos compartirlo otra vez con la iglesia. El peor de los problemas de la iglesia de nuestros días, el peor de los problemas, y es el problema más grande, y el problema a veces no es la pandemia, el problema no es la falta de alimento, el problema no es la falta de trabajo, el peor problema y el problema más grande es que la iglesia pretende caminar sin Dios. Pretendemos caminar sin Dios, y cuando nosotros sabemos que Jesús nos dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Usted no puede pasar el sufrimiento, no puede pasar la angustia, no puede pasar el momento difícil, la enfermedad, si no ha pasado primero por el Getsemaní. Aprendamos a prensar aceite. Iglesia de Cristo, este es un llamado. Aprendamos a prensar aceite, aprendamos a pasar el Getsemaní. Es ahí donde se sudan gotas como gotas de sangre. Es ahí donde hay sufrimiento, pero es ahí donde la fortaleza del Padre viene sobre nosotros. Podemos pasar la pandemia, podemos pasar la necesidad, porque Dios está con nosotros, pero porque nosotros hemos aprendido a prensar aceite. Cada que usted dobla su rodilla, cada que usted ora, está prensando aceite. Cada que usted ora con su familia, está prensando aceite. Cada que usted derrama su alma como lo hizo Ana, usted está prensando aceite. Un llamado: prensemos aceite. Vamos al Getsemaní. No se olvide que en el Getsemaní, ahí se trazan las mejores victorias para la iglesia. Vamos al Getsemaní. Yo le invito: no duerma mientras otros oran, no flojee mientras otros oran. Todos pasemos el Getsemaní. Y sabe una cosa: la victoria es nuestra, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Un abrazo y un saludo, hermano, a todos y cada uno de aquellos que van a escuchar este mensaje. Dios le bendiga.